¿Qué fue de Iturbi después de su paso por Hollywood y su vuelta a Valencia? Bueno, pues él sigue desarrollando una intensa carrera profesional. A partir de 1948, que es cuando vuelve a Valencia, y una vez finaliza su paso por Valencia con 1957, él sigue actuando y sigue realizando una serie de conciertos y una serie de giras. Por ejemplo, aquí tenemos cuando él inaugura el Lincoln Center, fue el primer solista que actúa en el Lincoln Center de Nueva York, o tenemos cuando actúa con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México ya en los años 70, de una manera ya no tan intensa como en la década de los 30 y en la década de los 40, pero sigue manteniendo numerosas giras. De hecho, le acusan que ya después de su paso por Hollywood, que ya era una persona muy famosa, ya no tocaba un repertorio tan comprometido, sino que hacía repertorios ya para gran público. Eso le fue criticado bastante por la crítica, valga la redundancia, por ciertos colegas. Pero yo no estoy de acuerdo. Él, hasta prácticamente el final de sus días, estuvo al pie del cañón haciendo giras y tocando muy bien, ¿no? Su cuartel general lo tenía instalado en su casa de Bedford Drive, en Los Ángeles, y pasaba grandes temporadas en su finca de la Cotorra, en Borriana, donde tenía un grandísimo huerto de naranjos. Él vendía las naranjas, o sea que Iturbi estaba muy al día del precio de la naranja porque vendía sus cosechas y tenía ahí una fuente de ingresos. También es curioso destacar de esta época las relaciones tormentosas que mantenía con las compañías discográficas. Le hizo crear su propia compañía discográfica en su casa de Beverly Hills, que fue Turia Records. Le puso siempre la bayoneta era el Turia, Turia Records, su compañía discográfica, sus coches pequeños. Él tenía en Estados Unidos dos Seat 600, uno se llamaba la Oliveta y la otra se llamaba la Sirereta, es decir, su vinculación con esta tierra y con su cultura nunca la dejó. En Turia Records grabó un par de discos, y también grabó un disco su hermana Amparo.